Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 8 de octubre. Estamos en vivo a las 7 de la noche con 1 minuto. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Nuevamente el país afrontó hoy otra jornada de tensión social y episodios de violencia callejera. Hoy la fuerza pública detuvo a 69 personas por obstruir la vía pública y, como resultado de los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, se reporta que 89 policías resultaron heridos mientras despejaban bloqueos. Por 7º día consecutivo, continúan en este momento los bloqueos al paso de mercadería y a camiones de transporte internacional por la frontera de Paso Canoas. También aumenta la cantidad de transportistas varados en las carreteras de esta zona del país. Una noticia que trae un poco de aliento. La tasa de desempleo bajó levemente entre los meses de junio y julio. Según datos del INEC, en este periodo el desempleo en Costa Rica pasó de un 24.4% a un 23.2%. Aún así, esto significa que 544,000 personas están buscando empleo. Costa Rica reabre sus fronteras aéreas a Centroamérica a partir del próximo jueves 15 de octubre. Los ciudadanos de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua y Panamá podrán ingresar al país si adjuntan resultado negativo de la prueba PCR y presentan un comprobante de seguro médico internacional. Con un mensaje que envió hace algunas horas el exdiputado José Miguel Corrales, quien fue uno de los organizadores iniciales del movimiento de protestas y bloqueos callejeros, llama ahora a deponer de inmediato toda protesta en las calles y se disculpa con quienes fueron víctimas de violencia durante estas manifestaciones. Corrales alega que actuó con ingenuidad en un movimiento en contra de los impuestos y que estaba proponiendo el gobierno, y dice que no midió la penetración que podía hacer el narcotráfico entre los grupos de manifestantes. Una jornada noticiosa intensa. Vamos de inmediato a ver los titulares que preparamos para ustedes. Adelante. La fuerza pública detuvo 69 personas por obstruir la vía pública este jueves y se reportan 89 policías heridos entre los enfrentamientos con manifestantes. Continúan los bloqueos en la frontera de Paso Canoas y aumenta la cantidad de transportistas varados en esta zona del país. Costa Rica reabrió sus fronteras aéreas a Centroamérica y a partir del 15 de octubre las playas estarán abiertas hasta las 8 de la noche los fines de semana. José Miguel Corrales, líder del grupo Rescate Nacional, pidió disculpas esta tarde por la intromisión de grupos de narcotraficantes en las manifestaciones callejeras que él mismo había organizado. El exdiputado alienta ahora a quitar los bloqueos en todo el país. Costarricenses, la patria vive momentos de angustia, sí, de verdadera angustia. La concordia nacional se ha roto. Nuestra democracia y la paz social están en juego y, con ello, el destino de nuestros hijos. Desde lo más profundo de mi alma, pido perdón a Costa Rica por la cuota de responsabilidad a que me puede corresponder en cuanto al estado de esas cosas. Pido perdón, sí, perdón, en especial a quienes han sido víctimas directas de la violencia desatada y a todos los que han vivido días de zozobra y temor, fiel a mis principios y convicciones. Y porque me duele lo que acontece en nuestro país, convoqué a la ciudadanía a una protesta pacífica contra los impuestos y otras medidas económicas
que pretendía el gobierno. ¿Acaso por ingenuo, como muchos me catalogan? Hoy la realidad es lo que describe este titular. En 1989, cuando una comisión especial de la Asamblea Legislativa, de la que formé parte, rindió un informe que alertaba sobre la penetración del narcotráfico en todos los poderes públicos, dije que esa era apenas la punta del iceberg. Hoy, más de 30 años después, como dirigente social, choco de frente con el iceberg completo del narcotráfico. Entiéndase, con grupos de traficantes de drogas y lavadores de dinero establecidos en importantes regiones del país, como lo son San Carlos y la zona norte. Es por eso que pido perdón. No percaté del avance del narco en Costa Rica al amparo de ciertos poderes políticos, fenómeno sobre el que yo mismo había alertado. Esas fuerzas tenebrosas que se han implantado en algunas regiones secuestraron, desnaturalizaron, vandalizaron la protesta ciudadana que convoqué. Protesta que obtuvo el apoyo casi unánime de la población en cuanto al rechazo a los impuestos y también un amplio respaldo a sus otros planteamientos. Con humildad, pero no con resignación. Admito mi error. No me resigno a aceptar que el narcotráfico puede infiltrar y pervertir una protesta social en Costa Rica. No me resigno a aceptar que las mafias de la droga hayan penetrado en tal forma en nuestro aparato económico y social y político. Me sorprende ver que las valientes denuncias que ha realizado de manera reiterada el diputado sancarleño don Ramón Carranza sobre el avance del narcotráfico en esa zona norte hayan caído en el vacío. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Sus propios compañeros diputados. ¿Por qué la fiscala general? ¿Y por qué la gran prensa nacional ha ignorado hasta ahora esas denuncias? Esto conviene esclarecerlo con urgencia. Llamo a los seguidores del Movimiento Rescate Nacional a deponer de inmediato toda protesta en las calles. El país tiene que recobrar la calma y reflexionar serenamente sobre lo que ocurre en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay muchos temas a debatir y muchas urgencias a resolver, pero ninguna más importante que establecer con realismo y determinación hasta dónde nos ha penetrado el fenómeno del narcotráfico, que tanta ruina y dolor ha causado en otros países hermanos de América. Por eso llamo a la pausa y a la reflexión responsable. Ya vendrán los días de nuevas discusiones y de volver a alzar nuestras banderas de lucha por el bienestar de Costa Rica. Costa Rica despierta, sí, Costa Rica despierta, que el narcotráfico se está apoderando de nuestra querida patria. Los bloqueos y protestas en Pérez Celedón cesaron luego de varios encuentros entre manifestantes y representantes del gobierno. TV Sur, Canal 14, nos facilitó las siguientes declaraciones. Adelante. Yo siento que hay buena voluntad de ambas partes de solucionar el problema y, como les he repetido, nosotros eliminamos de aquí el 100% que haya violencia. Gracias a Dios no ha pasado. Cuando vinieron a agredirnos, nosotros mejor nos fuimos porque no queremos enfrentar a nadie. Pero hoy creo que sí hay buena voluntad. O sea, ya la presión que ha pasado en todo el país ha hecho que el gobierno cambie de opinión y ha dado la opción de negociar, porque en varias ocasiones que nosotros hemos ido a la casa presidencial ni siquiera nos han recibido. Nadie
no se ha abierto una puerta para hablar, ni siquiera un guarda. Entonces hubo que llegar de esta manera. Aquí el pueblo está muy enardecido, realmente está. Hay que sostenerlo para que no haga ninguna agresión. Por dicha no han llegado, que es lo que le hemos pedido a Rogers y a ustedes mismos en canal, que yo siempre les he dicho, hablen con la gente, que no manden los antimotines, porque la gente está muy enojada. Hemos venido trabajando desde el domingo estos encuentros y estas reuniones de sectores y de los líderes de la manifestación. Vamos a llamarle una manifestación porque hasta ahorita ha sido así, ha sido respetuosa, ha sido una manifestación donde no se ha dado inclusive en muchos lugares, donde se ha permitido el paso a vehículos pequeños, a la ciudadanía. Ha habido, digamos que apertura de parte de los manifestantes a ese diálogo que hemos venido pidiendo y que hemos venido desarrollando para poder avanzar y recibir ese documento con esas 12 propuestas que están haciendo para trasladarlas. Algunas de las que he podido ver ya han sido trabajadas y han sido atendidas también de otras partes, ¿verdad? De otros grupos. Entonces van convergiendo ahí esas propuestas, de manera que el gobierno está convocando a esa mesa de trabajo bilateral entre grupos o de concertación nacional. Entonces todo eso se va a ir acomodando ahí y se va revisando para que el gobierno tenga material para volver a construir, ¿verdad? Las filas de camiones en la frontera de Paso Canoas continúan aumentando por los bloqueos. Por esta razón, los transportistas pidieron colaboración a las autoridades panameñas para que les faciliten bodegas fiscales en donde puedan guardar sus productos y evitar pérdidas que muchos de los afectados calculan en millones de dólares. El periodista y presentador Carlos Rivera de SER TV Panamá nos trae el presente informe. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Ciudad de Panamá. Les informamos que por 9º día consecutivo continúa el cierre en la frontera de Paso Canoas. Se ha fortalecido la seguridad por parte de la Policía Fronteriza de Panamá para evitar que se dé algún tipo de actividad irregular en este punto de la frontera. Igualmente, los más preocupados, los más afectados en estos momentos son los camioneros, quienes transportan productos perecederos, entre ellos medicamentos también, y están preocupados por sus cargas. Algunos de ellos están solicitando si se les puede facilitar almacenes fiscales para poder almacenar sus productos mientras que se dé alguna solución a este problema en la frontera tico-panameña. También se habla de pérdidas millonarias, inclusive de 30, 40, 50 millones de dólares. Sin embargo, la directora de aduana de Panamá señala que es incalculable las pérdidas económicas que se están generando a raíz de este cierre en la frontera. También se manifiesta el ánimo de conversar con los manifestantes para lograr acuerdos y de esta manera facilitar el tránsito de los transportes que se encuentran varados tanto en la frontera panameña con destino hacia Centroamérica y los que quieren ingresar a territorio panameño. Pero vamos a escuchar declaraciones de la directora de aduanas, quien se pronuncia sobre esta situación que se está dando en la frontera tico-panameña. Incalculable la cantidad de pérdidas que se están dando, no solamente por el tema de las posibles pérdidas de mercancías perecederas, sino también por el aumento de los fletes, el aumento de los costos y muchas veces las mercancías tienen tiempo para su llegada, y toda esta situación tan inconveniente que estamos viviendo a raíz de los conflictos que se están dando internamente en la República de Costa Rica afectan los costos de los transportes y de las mercancías que están transitando por esta ruta. Estamos hablando de costos millonarios por parte de las empresas que están siendo afectadas por esta situación. Más en un momento en donde es el momento de mayor consumo en el año, porque vienen las fiestas, porque la mayoría de los países de la región estamos reactivando nuestras economías, abriendo los comercios y necesitan productos de primera necesidad, productos de medicamentos para combatir el COVID-19 y también productos alimenticios, que son los que más se intercambian y se venden dentro de la región centroamericana y de Panamá.
Bien, las declaraciones de la directora de aduana, en donde hace los señalamientos de las pérdidas incalculables que se están registrando. Como lo hemos mencionado, pues se habla de entre 40, 50 millones de dólares. Sin embargo, pues no hay una manera específica de comprobar las cuantiosas pérdidas que se están dando cada día que se pierde en el tránsito de estos vehículos hacia Centroamérica y también el ingreso de los que están para entrar a territorio panameño. Entre ellos, como lo hemos mencionado, están bananos, también medicamentos que son necesarios para el momento que está pasando no solamente en nuestro país, sino el mundo entero con la pandemia del COVID-19. Se ha reforzado la vigilancia en territorio panameño por parte de la Policía Fronteriza, ya tal como lo hemos manifestado. Recordar también, se han dado fuertes manifestaciones en ciudades muy cercanas a Panamá, entre ellas Ciudad Nelly. Por eso se ha creado cierta atención en el área panameña y vigilancia para evitar cualquier tipo de incidente que se dé a raíz de estas manifestaciones. Esa es la información que tenemos desde Ciudad de Panamá para CENAR Costa Rica Noticias. Muchas gracias al colega Carlos Rivera de CERTV Panamá. Vamos en este momento a hacer la primera pausa comercial y ya regresamos con más información. Todos los miércoles a las 4 de la tarde podés escuchar un nuevo episodio de En Contacto, el podcast del INAH, sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Una conversación práctica para mantenernos en contacto. Encontranos en las plataformas de Spotify y Anchor como En Contacto. Documentales profundos que nos llevarán a conocer a diferentes personas, sus sueños, pesares, fantasías, costumbres y alegrías en Cine Retrospectivo, los martes a las 9 de la noche, a partir de octubre, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. Esta semana disfrute de documentales sobre la obra del escritor Fabián Dobles, Tatamundo y la coreografía Mariana Pineda en Cine Tico Clásico, un recorrido por los primeros 60 años de producción cinematográfica nacional. El viernes 9 de octubre a las 9 de la noche, con repetición el sábado 10 a las 4:30 de la tarde. En un esfuerzo de CINARC y el Centro de Cine, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En conmemoración del Día de las Culturas, presentamos los documentales Salitre, Recuperación de un territorio, de la UNED, el jueves 8 de octubre a las 10 de la noche y el 11 de octubre a las 10 de la mañana, Tejiendo nuestras raíces, el jueves 8 a las 10:30 de la noche y el 11 a las 10:30 de la mañana. Y Somos Pocosí, el jueves 8 a las 10:50 de la noche y el domingo 11 a las 10:50 de la mañana. Ambos gracias a la Dirección de Cultura. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. En este momento vamos a repasar la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra, 598 colones con 82 centavos. El precio del dólar en la venta, 605 colones con 55 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. La tasa de desempleo para el trimestre de junio a agosto fue del 23.2%, es decir, 544,000 personas en el país no tienen trabajo, mientras que el subempleo ascendió al 20.1%.
La periodista Ana Marta Arce nos preparó una información sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. 544,000 personas desempleadas al mes de agosto es lo que ha reportado el INEC, es decir, 264,000 personas más en comparación a la misma fecha, pero del año anterior. Veamos la información que hemos preparado. Cada vez son más las personas en busca de trabajo y así lo revela la encuesta continua de empleo realizada por el INEC. Yuri Ruiz es una de ellas. Esta mujer es vecina de Punta Arenas, tiene 2 hijas y se dedicaba a pelar camarón. Sin embargo, hace más de un año no tiene dónde laborar. Es el sustento de todo el puerto. Usted ahorita no hay ningún fuente de trabajo para los pesqueros ahorita. ¿Por qué? Porque la mayoría de los puntarenenses son y se sostienen por la pesca. Entonces sería como un 360 giro que se va a hacer realidad la economía si se da la pesca de arrastre. Para el trimestre móvil comprendido entre junio, julio y agosto, la tasa de desempleo llegó al 23,2%, es decir, al mes de agosto 544,000 personas se encontraban desempleadas, 264,000 ciudadanos más en comparación al mismo periodo pero del año anterior. En comparación al trimestre anterior se presenta una leve mejoría de 0,8% si se compara con la tasa de desempleo que en ese entonces era de 24%. Para el economista Juan Pablo Arias, esto podría generarse debido a la apertura que se ha realizado paulatinamente en el sector turismo. Un 23,4% de desempleo. El periodo anterior teníamos un 24 y un poquito más de desempleo. Lo que significa es que ya logramos cerrar, ¿verdad?, el aumento en el desempleo que teníamos. Ya solamente eso es importante. Aún sigue siendo un desempleo muy alto. Si agregamos la cantidad de subempleados, estamos casi que llegando al 1.000.000 de personas. Eso todavía es algo importante, es algo crítico para la economía y es algo que hay que ponerle mucha atención. Sí. El porcentaje de las personas ocupadas que trabajan menos de 40 horas por semana y desean trabajar más tiempo se estimó en 26,2%, aumentando de forma interanual en 15,6 puntos porcentuales respecto al trimestre junio, julio y agosto del 2019. En el caso del desempleo, un aumento de cada 100 personas en la fuerza de trabajo de 11 personas, ¿verdad? Entonces, ese aumento hace que la tasa de desempleo sea mucho mayor, es un 23%. Antes andaba en términos de 12 o relativo más o menos de 10 a 12%. Ahora ya se observan tasas de 23%. En el caso de los hombres y de las mujeres, la tasa neta de participación de los hombres es 71%, mientras que la de las mujeres es 46%. En los dos sexos se ha visto una baja en la participación y también una baja en la ocupación en la misma proporción. El porcentaje de personas que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo con respecto a la población de 15 años o más fue de 41,3% y en comparación a la misma fecha, pero del año anterior, aumentó 3,8 puntos porcentuales. Don Ernesto, amigos televidentes, es la información que tenemos desde San José. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce. La Comisión de Asuntos Hacendarios deberá dictaminar este viernes el tercer presupuesto extraordinario que incluye recursos para los bonos proteger y el adelanto para la adquisición de vacunas contra la COVID-19. La periodista Melanie Corrales nos informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El tercer presupuesto extraordinario que podría dictaminarse el día de mañana acá en la Comisión de Asuntos Hacendarios es el que incluye los recursos para la compra de vacunas contra el COVID-19 y también para financiar los bonos proteger. Precisamente hoy pudimos conversar con el viceministro de Hacienda, Isaac Castro, al finalizar su audiencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios acá en la Asamblea Legislativa, y él nos explicó un poco qué es lo que contiene este presupuesto que se podría dictaminar el día de mañana. Veamos.
recursos adicionales producto de del préstamo rápido del Fondo Monetario Internacional para presupuestar una transferencia a la caja, que es el compromiso del gobierno de transferir el 10% de los créditos que aprueba la Asamblea Legislativa. 2, incorporar los ingresos frescos, consecuencia del diferencial de los precios de combustible por la ley Proteger, que es ingresos para dar subsidio temporal por desempleo. Y adicionalmente, en el resto de artículos se hace una reasignación de partidas que actualmente están en el presupuesto, que ya se considera que ahí no es necesario ese monto, pero que puede ser recanalizado o reasignado en función de las prioridades. Y el Poder Ejecutivo ha considerado como prioritario asignar recursos para el tema de la vacuna. Los diputados de oposición no están conformes con los recortes en gastos que ha hecho el Poder Ejecutivo. Según los legisladores, el cambio de deuda cara por deuda barata al final no se ahorró, sino que ya se está gastando. Y es ahí donde está la discusión en este tercer presupuesto extraordinario. Veamos. Lo que se cambia por deuda cara para deuda barata, el ahorro, pues ya se está gastando. Y eso creo que generó mucho malestar en los compañeros y en sí en la comisión, ¿verdad? Porque se supone que es para contención del gasto. Siempre vamos a levantar la voz. El gobierno debe procurar contención del gasto. No es posible que las y los diputados estemos aprobando programas o préstamos de apoyo presupuestario para evitar pagos de interés, para ahorro no devengado en este momento de intereses, y simple y sencillamente se trasladen para gasto corriente. Los ahorros en intereses no deberían de ser destinados para gasto corriente, y ese es el ejercicio número 1 que tiene que reflexionar el gobierno de la República. 51.000, poco más de 51.000 millones de colones son producto de los ahorros que ha hecho el país por gestionar mejor su deuda. Estos están siendo destinados a poder cubrir necesidades muy importantes para el país en el contexto presente. Tenemos un momento en que el disparo de la pobreza es muy alarmante, el desempleo, la urgencia de poder tener actividad que reactive economía como la inversión en obra pública. En otros temas, el INEC reveló que hay 544.000 personas sin empleo en nuestro país. Esto, por supuesto, que generó diversas reacciones acá en el Congreso. Veamos. Es necesario que hoy atendamos la cifra importantísima de desempleo que tenemos. Más de 500.000 personas desempleadas. Eso genera pobreza, eso genera no solamente endeudamiento, sino que hoy ya estamos viendo en todo el pueblo que no hay paz, tristemente por la inacción de gobierno. Eso da una señal de recontratación de las personas, particularmente en el sector turismo. Me parece que el gobierno debe tener más estímulo, más incentivos para que esa recontratación sea más rápida. Hace bien en el sentido de apresurar las aperturas de las actividades económicas, los vuelos comerciales. Bueno, hay retos muy diversos. Evidentemente la pandemia es el mayor de los desafíos. La industria, hay muchos sectores económicos que no pueden retomar su actividad en condiciones ordinarias por la pandemia. Seguimos teniendo no solo limitaciones, por ejemplo, el turismo, sino también dificultades o incentivos negativos para hacer turismo. Es decir, la gente no está decidiendo moverse del mundo a otros lugares porque todavía existe un riesgo. Me parece que en este contexto es fundamental poder tener herramientas que nos permitan conectar con el empleo también, porque un gran porcentaje de las personas afectadas son personas que no tienen en este momento herramientas que son las que está buscando el mercado de trabajo. La información desde la Asamblea Legislativa. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Melanie Corrales. Una científica costarricense lideró el hallazgo de una alteración genética que permitirá un mejor diagnóstico a niños con leucemia. Melissa Granados es una microbióloga de la Universidad de Costa Rica que, con el apoyo de otras 6 investigadoras del Hospital Nacional de Niños, identificó en Costa Rica la existencia de una alteración genética que aumenta las probabilidades de que los niños que padecieron leucemia linfocítica aguda B en un futuro recaigan por la enfermedad. Expertos señalan que el propósito es hacer todo lo posible para evitar que el paciente regrese. Aproximadamente nosotros diagnosticamos 50 pacientes por año en nuestro país, entonces sí es un cáncer, digamos, de bastante incidencia a nivel costarricense.
Nosotros lo que investigamos en esta leucemia específicamente fue una alteración genética en el gen IKZF1 y lo que queríamos ver era si estaba asociado con un mal pronóstico en nuestros pacientes. Ya este gen había sido reportado a nivel internacional, sin embargo depende de cada esquema de tratamiento en específico si es asociado con mal pronóstico o no. Granados explica que conocer la existencia de la anomalía permite que el IKZF1 sea usado como un factor pronóstico de posible recaída. En otras palabras, si un médico observa que su paciente presenta la alteración, puede clasificarlo de mejor manera y efectuar abordajes terapéuticos más agresivos. Lamentablemente, una recaída es de muy mal pronóstico. Eso significa que el paciente va a ser más difícil regresarlo a su estado sano. Entonces, si logramos desde el momento del diagnóstico, en el momento que el paciente cae enfermo por primera vez, saber que es un paciente que ocupa un tratamiento más fuerte, disminuimos esa cantidad de pacientes que al fin y al cabo recaen a los años. Entonces, esta prueba, la alteración en este gen, el gen IKZF1, gracias a los datos de esta investigación, ya es una prueba que se instauró en el Hospital Nacional de Niños. La investigación, que tuvo una duración de 42 meses de trabajo continuo, quedó plasmada en una prestigiosa revista reconocida en el mundo por abordar temas relacionados con la oncología médica pediátrica. Este viernes se celebra el Día Mundial del Huevo y en el marco de la celebración, las ONGs Chepe Se Baña y Lloverá Comida recibirán una donación de 15.000 huevos. Según los representantes de ambas agrupaciones, esta donación es de gran ayuda en el acompañamiento que están brindando a los adultos mayores en condición de calle y también a otras personas en situación de vulnerabilidad, a quienes brindan alimentación todas las noches en San José. Los huevos se repartirán en la gran área metropolitana a hogares del adulto mayor, a albergues de reinserción sociolaboral para personas en situación de calle y de mujeres menores de edad que viven con sus hijos. La donación es de parte de la Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica, quienes invitan también a otras actividades para este viernes a partir de las 7 de la mañana por medio del Facebook Hacelo con Huevos. El sorteo extraordinario de Navidad, o el gordito navideño como popularmente lo conocemos, ya salió a la venta y tiene un premio mayor de 1.600 millones de colones. El costo de cada fracción es de 2.000 colones y el entero 80.000. El gordito de fin de año ya está en la calle y en esta oportunidad trae un premio mayor de 1.600 millones de colones. El segundo premio es de 160 millones y un tercer premio de 80 millones. Se trata de un sorteo con 3 emisiones para un plan de premios que supera los 15.200 millones de colones. En total serán 150 premios directos en cada emisión. Para este año, debido a la emergencia por la pandemia, el costo de la fracción será de 2.000 colones, 500 colones menos que el año anterior, y el entero tiene un valor de 80.000 colones, 20.000 colones menos. En esta ocasión no se realizarán giras para la venta de lotería, pero hacen un llamado a la población para que participen y prueben suerte. Y ya nuestros vendedores de lotería pues lo tienen a disposición, ya sea aquí en oficinas centrales o en las agencias donde les corresponde retirar. Lo importante es que el público se lo solicite a ellos para que ellos vayan retirándolo, ¿verdad? Luego, en cuanto al plan de premios, este año tenemos un premio mayor de 1.600 millones por emisión. Estamos hablando que son 3 emisiones, serían 4.800 millones de colones en las 3 emisiones. El precio va a ser de 80.000 colones el entero y 2.000 colones la fracción. Este año tenemos un asunto importante por el tema pues, de todo lo que estamos enfrentando a nivel país, ¿verdad? Y este año no vamos a tener giras navideñas que acostumbrábamos pues, visitar todo el país. La Junta de Protección Social también solicita a las personas que paguen el precio oficial y si encuentran alguna anomalía, denunciar al 800 Lotería. En esta ocasión también se realizarán rifas semanales para premiar a los vendedores de lotería. Sí, efectivamente hemos querido motivar la venta por parte de las personas vendedoras y entonces en ese sentido hemos establecido una serie de incentivos para ellos. El primero es que por cada 500 fracciones que ellos retiren van a ganar una acción, máximo 4 acciones por semana.
Y entonces cada semana se va a entregar un premio para ellos, se van a rifar para 3 mujeres y para 3 hombres un premio de 1 millón de colones cada uno. La Junta de Protección Social espera generar 3.400 millones de colones en utilidades para labor social. El sorteo se efectuará el domingo 13 de diciembre. En este momento nos vamos a una nueva pausa, pero no se vaya, quédese en la señal de Canal 13. Costa Rica reabrió sus fronteras aéreas a Centroamérica y a partir del 15 de octubre las playas estarán abiertas hasta las 8 de la noche los fines de semana. Soy Oscar, mis amigos me esperan porque hoy toca cletear. Salimos a las 6 de la mañana, vamos con todo. En ruta paramos para tomar algo, disfrutar del paisaje y tomarnos unas fotos todos juntos para subir a las redes. Pedro estaba positivo por COVID y no lo sabíamos. Oscar, sus amigos y su familia se contagiaron. Oscar, recordá que mantener la distancia física con otras personas es necesario cuando salimos a sitios públicos. Hoy más que nunca, cuídate. España. El país empieza a dejar atrás la crisis sanitaria, pero aún resulta difícil concebir el alcance de las secuelas sociales de la pandemia. ¿Cómo afrontan miles de familias la muerte de sus seres queridos, a menudo en la distancia impuesta por el confinamiento? ¿Qué nuevos temores e incertidumbres se han instalado en uno de los países más afectados por el coronavirus? RT reporta COVID-19, la España post-coronavirus. Este viernes 9 de octubre, 10:30 de la noche. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Enseñarles que sus genitales son partes privadas. Nadie tiene derecho a tocarlas. Y nadie puede obligarles a tocar los genitales de otra persona. Cosechar la confianza ayuda a prevenir el abuso sexual. Protege a tus hijos e hijas del abuso sexual. Consulta al 1147, denuncia al 911, PANI y Gobierno de la República. Tradiciones, amor y música nos espera en Cine en Cortos, con cortos de Pablo Wong, Juan Montero y el grupo Rose. El jueves 8 de octubre a las 9 de la noche y el domingo 11 a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. Un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 6:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Este es el programa de televisión costarricense que desde hace 15 años promueve la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Conscientes de esta oportunidad, aprovechamos el espacio para compartir con ustedes contenidos de calidad que le aporten a su vida y de los que ustedes son partícipes. Los conductores afectados por las manifestaciones en la ruta interamericana aseguran que les cobran entre 2.000 y 5.000 colones para poder pasar entre los bloqueos. Esta tarde un equipo de Costa Rica Noticias logró captar en el cruce entre Aranjuez y Punta Arenas las imágenes que lo comprueban. El periodista Andrés Ortiz estuvo a cargo de esta información. Veamos las imágenes que preparó.
Hay un problema con esta información. Vamos a resolverlo y mientras vamos a hacer un repaso por el reporte epidemiológico. Para hoy, la cantidad de nuevos casos es de 1.331, para un total de casos acumulados desde que inició la pandemia de 84.828. Se registran lamentablemente un total de 1.040 personas fallecidas, de las cuales 10 murieron en las últimas 24 horas. Hay 568 personas internadas en los hospitales, de ellas 197 en unidades de cuidados intensivos. Afortunadamente, ya han logrado recuperarse de la enfermedad 51.782 personas. El ministro de Turismo anunció este jueves que el país abrirá las fronteras a Centroamérica y Panamá. Además, ampliarán hasta las 10 de la noche el horario de visitación a las playas. A partir de este 15 de octubre habrá una reapertura de vuelos hacia Centroamérica con el fin de reactivar la economía y generar empleos, indicó el ministro de Turismo Gustavo Segura. El jerarca manifestó que la idea es que los 145.000 centroamericanos que nos visitaron en el 2019 regresen pronto al país, acatando los protocolos de salud como la presentación de un comprobante de seguro internacional que cubra la estadía por una posible cuarentena o gastos médicos. Anunciamos hoy la apertura de la frontera aérea para los siguientes países: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, a partir del próximo jueves 15 de octubre. Por supuesto, con el cumplimiento de los requisitos que constantemente hemos señalado. Primero, completar el formulario Pase de Salud digital antes de abordar el vuelo, adjuntar un resultado negativo de la prueba PCR, cuya muestra debe ser tomada 72 horas antes de abordar el vuelo. Asimismo, recalcó que se amplía el horario de visitación en las playas y agregó que las municipalidades podrán cerrarlas antes de lo permitido en caso de ser necesario. Entre semana, de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y los sábados y domingos, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, en absoluta concordancia con los horarios de restricción vehicular. Brevemente me refiero, un agradecimiento a los gobiernos locales y a las municipalidades, porque con ellos también hemos dialogado y hemos coordinado esta toma de decisiones. El turismo de sol y playa es una piedra angular de nuestra industria turística. Costa Rica tiene 1.230 kilómetros de costas y unas 600 playas, y las actividades asociadas al turismo de sol y playa son de las favoritas por el turista nacional y, por supuesto, es parte de la oferta turística tan variada de Costa Rica para el turismo internacional. Para evitar un contagio masivo de la COVID-19, la Federación de Cámaras del Caribe, las cámaras de turismo de Quepos, Guanacaste, Punta Arenas, Osa, Puerto Jiménez y Golfito se comprometieron a velar por el distanciamiento social de los turistas y la aplicación de todas las medidas sanitarias. La Sala Constitucional, de manera unánime, avaló la eliminación del incremento anual del 30% en las pensiones de lujo, al resolver este miércoles varias acciones de inconstitucionalidad que estaban acumuladas y que impugnaban una serie de leyes relacionadas con la contribución solidaria que tienen que hacer las pensiones. Para la Sala, el ajuste de este método de revalorización, lejos de constituir una decisión irrazonable y desproporcionada, obedece a una necesidad económica y social del país. El presidente de la República, Carlos Alvarado, manifestó su satisfacción por el aval de la Sala Constitucional y agregó que esta acción reafirma que sí pueden tener un tope y una contribución solidaria de hasta el 50%.
Con estas acciones que ha resuelto la Sala Constitucional, se reafirma que no debe haber esos aumentos de 30% sobre esas pensiones, pero además que éstas sí pueden tener una imposición solidaria de hasta un 50%. Es decir, ponerle un corte, un tope a estas denominadas pensiones de lujo. Esta es una lucha de al menos 6 años o más, desde donde el Ministerio de Trabajo en lo administrativo, la Asamblea Legislativa con leyes y ahora la Sala Constitucional reafirman que se puede poner estos topes y estos recortes vía contribución a estas pensiones. Y en las noticias del mundo, el huracán Delta recuperó fuerza la madrugada de este jueves al pasar a categoría 2 mientras se acerca a Estados Unidos tras cruzar la península de Yucatán en el este de México. Delta se fortalece rumbo a Estados Unidos. El huracán alcanzó el jueves la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, cuyo mayor valor es 5, tras haber cruzado la península de Yucatán al sureste de México. Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el meteoro se desplazaba sobre el Golfo de México con vientos de 150 kilómetros por hora. Los primeros efectos del ciclón sobre Estados Unidos podrían sentirse el viernes, además de que hay probabilidades de que se produzcan tornados en zonas de Luisiana, Mississippi y Alabama. Delta, que llegó a ser categoría 4, tocó tierra como huracán 2 la mañana del miércoles en Puerto Morelos, vecina de Cancún, y regresó por la tarde al mar debilitado a 1. A su paso por el norte del estado mexicano de Quintana Roo, dejó lluvias, calles inundadas, cortes de energía, postes y árboles caídos. Pero afortunadamente no se registran víctimas. Nos tuvo consideración el huracán. Aunque no dejó fallecidos, Delta supuso un nuevo golpe a la economía de Cancún, que ha visto caer de manera dramática la llegada de visitantes a raíz de la pandemia de COVID-19. Unos 41,000 turistas fueron evacuados a refugios desde sus hoteles en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. En Cancún, mayor destino turístico de México, fueron habilitados más de 160 albergues. El presidente estadounidense Donald Trump revirtió su decisión de dar por terminadas las negociaciones con los demócratas para un nuevo plan de estímulo de la economía e indicó que hay conversaciones muy productivas, aunque la líder de la Cámara Baja advirtió que aún se necesita un plan integral. Existen posibilidades de lograr un acuerdo para un paquete de ayuda a la economía estadounidense. Así lo afirmó el jueves el presidente Donald Trump, quien dijo que su gobierno está teniendo conversaciones muy productivas con el Congreso. A principios de esta semana, Trump había dado por terminadas las negociaciones con la oposición demócrata, pero revirtió su decisión tras el malestar de ambos partidos y empresarios. Sin embargo, sus adversarios no parecen estar dispuestos a facilitarle las cosas. La líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, se pronunció el jueves por un proyecto de ayuda amplio en lugar de un paquete independiente para las aerolíneas, como prefiere Trump. Déjenme ser muy clara. He sido muy abierta respecto a tener una ley independiente para las aerolíneas o parte de una ley mayor, pero no habrá proyecto independiente sin uno mayor. No lo habrá. El Congreso estadounidense ya aprobó en marzo pasado un paquete de apoyo para la economía de $2,2 billones, pero ahora las negociaciones están centradas en el monto del próximo plan. La economía estadounidense ha sido duramente golpeada por la pandemia. Esta semana los nuevos pedidos de ayuda por desempleo se mantuvieron en un nivel alto de 840,000, casi sin cambios con respecto a la semana anterior. Las fuerzas armenias y azerbaiyanas proseguían con fieros combates este jueves en Nagorno-Karabaj. Una emblemática catedral de Armenia fue bombardeada en 2 ocasiones.
una histórica catedral armenia en Nagorno-Karabaj bajo asedio. El Centro de Información del Gobierno armenio indicó que la iglesia del Cristo Salvador en la ciudad de Shusha resultó dañada por proyectiles de las fuerzas azerbaiyanas. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán desmintió haber ordenado el bombardeo y explicó que el ejército no apunta contra los edificios y monumentos históricos, culturales ni especialmente religiosos. Es un lugar muy famoso para los armenios. Muchos armenios vienen aquí, se refugian y oran aquí. Y creo que es algo simbólico que no hubiera soldados aquí, no había armas, pero apuntaron a este templo armenio donde las mujeres y los niños estaban bajo tierra. Poco después, el gobierno armenio volvió a acusar a Azerbaiyán de un segundo bombardeo contra la misma iglesia, que habría herido a varios periodistas rusos y locales. La catedral había sido reconstruida en los años 90 tras la primera guerra de Nagorno-Karabaj y se convirtió en un símbolo para los armenios. A la ciudad de Shusha, dividida durante mucho tiempo entre la cultura cristiana por Armenia y musulmana por Azerbaiyán, se la suele llamar la Jerusalén de Nagorno-Karabaj. Ahora sí, vamos a ver la nota que no habíamos podido pasar antes, en donde nuestro compañero Andrés Ortiz pudo captar esta tarde en el cruce entre Aranjuez y Punta Arenas imágenes que comprueban el cobro de entre 2 y 5.000 colones de peaje. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Estamos a esta hora, a las 7:51 de la noche, ubicados en el cruce de Chomes en Punta Arenas. Este es uno de los puntos de muchos que se han bloqueado durante el día de hoy aquí en la Interamericana Norte, y como ustedes pueden ver en este momento hay muchos vehículos todavía. En algún momento esta vía fue habilitada aquí en este punto donde nos encontramos en Chomes. Sin embargo, nos indicaron que en el sector de Malinche podría estar presentándose un nuevo bloqueo, por lo cual este movimiento que había de vehículos se paralizó nuevamente aquí en la Interamericana Norte. Tal y como usted lo decía, don Ernesto, también por versiones de las mismas personas que estaban esperando para poder pasar, nos indicaban que estaban cobrando entre 2.000 y 5.000 colones algunos manifestantes. Esto ocurrió en el cruce de Aranjuez, aquí también en Punta Arenas, a unos 20, 30 kilómetros del sector donde nos encontramos. Cuando llegamos a este punto, pudimos observar una presa de vehículos de al menos 6 kilómetros. Tuvimos que incluso pasar para poder llegar hasta este punto, y eran 6 kilómetros desde este lugar donde nos encontramos. Como ustedes pueden ver en imágenes del camarógrafo Marco Millape, es precisamente el cruce en Aranjuez de Punta Arenas, donde tanto versiones de los mismos conductores que estaban esperando indicaban de que les decían que podían pasar pagando entre 2.000 y 5.000 colones. Eso fue lo que ocurrió. Sin embargo, en este punto, una vez que llegaron los antimotines y la fuerza pública se acercó a negociar con ellos, eso sí hay que decirlo, ellos decidieron levantar el movimiento y levantar el bloqueo, y no se necesitó la fuerza, o no se necesitó el enfrentamiento entre antimotines y los manifestantes, como ha ocurrido en diferentes sectores del país. Vamos a escuchar y ver reacciones esta tarde, tanto de estos conductores que nos manifestaban precisamente eso, de que estaban cobrando entre 2.000 y 5.000 colones, como también entrevistamos a un tour operador, quien nos decía que había recogido a un turista extranjero en el aeropuerto Juan Santamaría a eso del mediodía, y a las 4 de la tarde, cuando lo entrevistamos en este sector, todavía no había salido de Punta Arenas y se dirigían hacia Tamarindo. De hecho, que hace algunas horas también lo vimos que estaba atascado en uno de estos movimientos aquí en el sector de Chomes. Veamos. Ahí pasó un muchacho y venía aquí a el carro, y que le cobraron 5.000 pesos para pasar ahí. Ajá. Y yo creo que es algo injusto, el pilón tan grande, que cometan ese error ellos a cobrar. Huelga es huelga. No, yo estoy de acuerdo con lo que ellos están haciendo, yo estoy de acuerdo, porque la culpa es del presidente, y el pueblo tiene que defenderse. Claro. Pero que no hayan tantos problemas como matar a una persona, baratar un carro, hacer tantas cosas, agarrar uno de canasta, y como usted en Liberia, y lo que le hicieron. Claro. Don Francisco, ¿pero a usted le parece bien que en estos bloqueos se estén cobrando plata como un viaje? Jamás, eso es un ataque.
Esos son carajillos viciosos para comprar droga, seguro. ¿Quién les dijo a ustedes eso, que están cobrando? Ahora pasó el muchacho ahí, iba en carrera a montarse en el carro, y después pasó otro, le dijo que 2.000 pesos. Sí, ya son dos, están pasados. Sí, ya pasaron con el carro, ya se fueron. ¿Pagaron sí, entonces? Sí, seguro pagaron allá porque ni lo volvieron ni nada. Dime, ¿hacia dónde vas? Para Colorado. No hemos salido ni de Punta Arenas y de él está ansioso de llegar. Salió desde las 2 de la mañana de la casa de él. Llegó a las 12 de mediodía al país y esperando a ver qué pasa. Vamos a ver qué solución hay, a ver si nos abren ahí el paso o si no quedarnos aquí. A ver si podemos llegar al destino de él. ¿Qué dice él? Nada, está tranquilo, anda su guitarra, ahí está tocando. Si me ha preguntado unas 50 veces a qué hora llegamos, sí, pero no le puedo dar así como una hora específica. Yo trato de mantenerlo, para que no se me aburra ni nada. Ahí hablamos de cosas de Costa Rica y todo. Y ahorita, digamos, aquí hay Chomes, a la entrada de Punta Morales. O sea, que estaba muy cerca, digamos, de llegar al destino que tenía el día de hoy. Estamos cerca y a la vez no, porque es una travesía de salir ahí y esa incertidumbre que le apedrean los camiones a uno. Viene no puede parar a comer para no perder tiempo. Y ahí no se sabe uno qué será, solo Dios sabrá hasta donde llegue uno. ¿Qué lleva o qué va a recoger? Eso es un producto ahí, como un aceite agrícola. ¿Perecedero? No, nada de peligro. Vamos a ver imágenes en vivo a esta hora del camarógrafo Marco Millape en este punto de Chomes. Precisamente ustedes pueden ver, esto era lo que estaban utilizando hace una hora aproximadamente manifestantes para bloquear esta importante vía interamericana norte en el sector de Chomes. También se ven en la cantidad de vehículos que se encuentran en este momento atascados acá. Nos indicaron que sería en el sector de Malinche donde podría estar presentándose un nuevo bloqueo y por eso es que se mantiene esta fila de vehículos. También, como les decía, acá en estos dos sectores, por lo menos las personas que realizaban los bloqueos decidieron levantarlo tras llegar a una negociación con los policías. Sin embargo, eso no ocurrió esta tarde en el sector de Cañas, donde se presentó un fuerte enfrentamiento entre policías y manifestantes. A raíz de eso, precisamente también las autoridades han reaccionado y escuchemos lo que dijo tanto el ministro de Seguridad, Michael Soto, como también el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón. Ciudadanos cañeros, soy Luis Fernando Mendoza, alcalde de Cañas. Quiero denunciar lo que considero que es un abuso de poder de parte de fuerzas públicas el día de hoy en el cantón de Cañas. En la tarde de hoy, la carretera Cañas-Liberia a la altura del puente Cañas estaba total y absolutamente abierta. El tránsito era regular. Desde ayer y estos días hemos estado conversando con los dirigentes que están haciendo la manifestación en la carretera para trasladar la manifestación al Valle Central, a San José, a Casa Presidencial y a la Asamblea Legislativa como corresponde y abrir el paso Cañas-Liberia. El día de hoy, Fuerza Pública, por medio de los antimotines, vinieron al cantón de Cañas en un acto provocativo, donde realmente no había obstrucción de la carretera y lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes primero, pero después contra la ciudadanía. Se realizó una intervención policial para levantar un bloqueo que se mantenía en la zona. Inicialmente las personas habían accedido a retirarse, sin embargo el bloqueo se volvió a instalar e incluso pues empezaron a lanzar objetos, piedras contra los oficiales de policía, incluso contra los vehículos particulares que pasaban por la zona, de manera que todavía se está realizando una intervención para asegurar ese punto. Se están lanzando muchísimas piedras de los barrios aledaños a la Ruta 1.
ya se ha logrado controlar una parte importante de la zona. También tenemos unas quemas importantes en las rutas alternas. Ya decomisamos un par de carretillos literalmente llenos de piedras que estaban utilizando para esos objetos. Hay 3 personas detenidas. A una de ellas se le decomisó incluso un arma blanca por intentar agredir con esa arma a un oficial de Fuerza Pública de la Región 5. Y como le mencionaba anteriormente, en este momento todavía estamos ahí en la zona para tratar de controlar y devolver la tranquilidad. Veíamos también una declaración del alcalde de Cañas que se refería precisamente al enfrentamiento entre la fuerza pública y los manifestantes esta tarde en ese cantón. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde el cruce de Chomes en Punta Arenas, donde ustedes pudieron ver que a esta hora, 8 de la noche, todavía se mantiene una cantidad importante de vehículos. Muchos de estos vehículos son transportistas que les ha costado realizar su tránsito por la Interamericana Norte y al parecer así sería lo que van a topar en todo este trayecto. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde Punta Arenas. Regreso con usted al estudio allá en La Bruca, donde tiene pues ya el cierre de la edición. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Andrés. Una jornada muy intensa, una transmisión en vivo desde Chomes en Punta Arenas. En este momento hacemos una pausa comercial y ya venimos con más información. Las tortillas somos muy buenas planeando nuestro ahorro. Si vos querés ser igual y ponerte en modo ahorro, entra a la página y apps del BN para abrir el tuyo y recibir consejos. Juntos vamos a cumplir todas nuestras metas. Banco Nacional presenta Los Pérez al rescate. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, urgente y preocupante. Hoy les explicaremos sobre el peligro de los microplásticos. ¿Sabías que el mundo produce cada vez más plásticos que en su mayoría terminan en ríos, lagos o el océano? Con el tiempo, los plásticos regados tienden a degradarse y desprender partículas diminutas llamadas microplásticos, que son transportados por el agua de los ríos. Resulta que han realizado muchos análisis de agua y sedimentos en todo el mundo, que revelaron que estas micropartículas se han extendido por muchos ecosistemas marinos. Pero también muchos microplásticos son añadidos directamente a artículos de tocador y cosméticos como la pasta de dientes y llegan al medio ambiente a través de las tuberías de las casas. Se han identificado en el tracto intestinal de muchos organismos que viven en los lechos de los ríos. Entonces, si los peces del mar comen esos organismos, también están consumiendo microplásticos. Así es, Lenny. Muchos peces en las costas se han encontrado con microplásticos en sus pancitas. Chicos, necesitamos diseñar y adoptar soluciones para reducir la contaminación por microplásticos, educar e impulsar un cambio real. El planeta necesita de nuestra ayuda. Somos los Pérez al rescate. Protejamos el medio ambiente con los Pérez al rescate y el Banco Nacional. A las 8 de la noche con 4 minutos llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Trabajamos para entregarle noticias con balance y contexto. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Todos los miércoles a las 4 de la tarde podés escuchar un nuevo episodio de En Contacto, el podcast del INAH sobre actualización constante y aprendizaje continuo.